Bueno, pues yo acabo de darme cuenta que el texto no se va, o sea, no se va a poder poner. Pero bueno, ya entenderán, eso tampoco, en el caso de hoy, no va a ser tampoco tan, no me llamaré traumático. Vamos a orar para entregar este momento entonces al Señor. Gracias, Padre, por este momento de adoración. Damos a ti, te exaltamos, Señor, tu obra, tu mano, tu poder en la creación. Exaltamos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, Padre, lo grande que eres. Señor, exaltamos también lo que tú haces en nuestra vida, que hace, Padre, que para nosotros el vivir seas tú, el vivir sea Cristo. Y te exaltamos también con nuestras ofrendas, Señor. Padre, y ahora queremos también exaltarte con la exposición de tu palabra, con la predicación de tu palabra. Padre, te pido que tú seas conmigo, que me limpies, Señor, que limpies mi corazón, mi mente, mi boca, Señor, para que yo sea solo un espejo de lo que tú quieres decir, Señor, y que tú puedas trabajar en la mente y en el corazón, Señor, de las personas que aquí estamos, así como has venido trabajando conmigo, Padre, para que tu nombre, Señor, sea exaltado. En nombre de Jesús. Bien, entonces, claro, no se va a poder proyectar porque el texto, o sea, las notas del sermón aquí están, entonces va a ser un poco más complicado. Pero el texto que teníamos hoy era Juan 4, de la historia de la mujer samaritana, que va del 1 al 40, entonces no era que íbamos a leer un solo pedazo de eso, sino que íbamos a ir viendo varios versículos, entonces igual también creo que eso no va a ser tan problemático. Pero bueno, cuando yo vaya entonces diciendo los versículos, pues tengan ahí Juan 4, ¿no? Yo trataré de ir dándole tiempo a que lo encuentren si lo quieren leer. Entonces, la historia de la mujer samaritana, en Juan 4, es una historia conocida, yo creo que bastante conocida. Es una conversación sencilla, sin muchas ideas complicadas, pero no por eso debemos pasarla por alto. Hay muchas cosas que podemos ver aquí. Podemos ver de la providencia de Dios, podemos ver realidades del alma humana, podemos ver la gracia de Dios frente a esa alma humana también, entre otras cosas, y vamos a ver cuántas ideas de esas podemos comentar el día de hoy. Antes quería un poquito ponernos en contexto, ¿verdad?, de quiénes eran estos samaritanos. Recuerden, en el primer milenio antes de Cristo, ¿verdad?, que en el año 931 se divide el reino de Israel, el reino de Judá, y se divide en dos, con la muerte de Salomón, ¿verdad?, y se queda el reino del norte, el reino del sur. El reino del sur tiene Judá y a Benjamín, el reino del norte tiene las demás 10 tribus. Todos los reyes del reino del norte fueron malos. ¿Sí? La capital de ese reino, Omri, la declaró en Samaria. O sea, ya empiezan a ver ciertas cosas con Samaria. En el reino del sur, el reino de Judá, pues algunos reyes pues fueron buenos. Y Jerusalén se mantuvo ahí como la capital. Luego de los profetas que van predicando, que van llevando el mensaje de arrepentimiento a los dos reinos, algunos, la mayoría en el sur de hecho también, pero algunos en el norte, pero el norte nunca oyó. Y en el año 722 a.C., pues Asiria viene y se lleva el reino del norte. Y como era de costumbre, básicamente para esos tiempos, de esas movidas imperiales, cuando conquistaban ese pueblo, esa nación, esa cultura, se llevaban gente primero mataban mucha gente, luego los que sobrevivían se llevaban muchos como esclavos, y algunos que se quedaban entonces traían otros pueblos de otros sitios y los ponían aquí. Y la idea era borrar esa cultura, ¿okay? Y esto pasó. Entonces esos judíos que se quedaron se mezclaron con estos no judíos, estos gentiles,
y de ahí salen los samaritanos. En el año 586, para seguir con la historia, porque Judá, el sur, también, bueno, tampoco lo hizo bien. Y en el 586 cae ante Babilonia. Babilonia ya era el nuevo imperio, había conquistado Siria y cae en el 586 con Babilonia. Unos años después cae Babilonia ante Persia, ante el reino de Persia. ¿No? Correcto, Persia. Y entonces y se los lleva igual a Babilonia. ¿Verdad? Ahí va Daniel con sus amigos y tal. Y luego en el 538 Ciro de Persia emite un decreto diciendo, mira, ok, los judíos pueden volver a sus tierras, pero cuando esos judíos vuelven, y eso está en los libros de Esdras y Nehemías, cuando vuelven aquí hay gente ya. ¿Quiénes? Los samaritanos. Y empiezan a haber problemas. O sea, Zorobabel, en el libro de Esdras, tiene problemas con la gente que está aquí porque no querían que esos judíos pues volvieran, ¿no? Empiezan a construir el templo, paran el templo, ahí hay mucha politiquería, ¿no? Hay una carta que se emite, no sé qué, y una mentira por aquí. Luego, sí, ok, terminan el templo, luego con el rey Darío terminan el templo. Y en el 444 antes de Cristo, entonces, con Artajerjes, Nehemías dice, oye, yo quiero volver y reconstruir la ciudad, reconstruir el muro. Y entonces Nehemías va, reconstruye la ciudad y ahí hay problemas con Sanbalat, con Tobías, que esto eran samaritanos. De hecho, Nehemías 2:10 dice que cuando se enteraron Sanbalat, el Horonita, que era una ciudad de Samaria, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bien de los israelitas. O sea, ahí ya había una animosidad fuerte. Entonces, de ahí nace, ¿verdad? Esto que se mantuvo en el tiempo, algunos dicen que se mantiene todavía, que parte de ese conflicto viene desde hace mucho tiempo. Para los judíos, los samaritanos eran casi peores que los gentiles, porque los samaritanos decían ser los judíos legítimos y que su forma, su interpretación del judaísmo era la que tenía que ser. Cuando los judíos entonces vienen y hacen el templo en Jerusalén, entonces ellos hacen otro templo en Gerizim, para más problema, ¿no? De hecho, algunos fariseos oraban para que ningún samaritano fuera resucitado en la resurrección. O sea, tal era la animosidad entre los judíos y los samaritanos. Y para el tiempo de Jesús, fast forward, ¿verdad? Nos adelantamos. Para el tiempo de Jesús, los samaritanos todavía estaban ahí, habitaban al norte de Jerusalén, entre Jerusalén y Galilea, ¿verdad? Jerusalén estaba aquí en el centro, ahí estaba Samaria, y más al norte estaba Galilea. Y era común que principalmente para las fiestas, ¿verdad? Había que pasar por ahí, habían 3 caminos para llegar de Judea a Galilea, y a veces se dice que cuando, ahora en el texto que vamos a ver, que dice que Jesús tenía que pasar, era porque normalmente no pasaban, pero históricamente, pues el mismo Josefo decía que sí, que realmente ellos pasaban con cierta frecuencia. Al final son 3 días de camino por aquí y 7 días dando la vuelta alrededor para no pasar por Samaria. Entonces, la verdad que era algo común también, que principalmente en las fiestas, que tú quieres llegar, pues pasaran por ahí. De hecho, en el texto dice que los discípulos de Jesús, cuando Jesús se queda en el pozo con la samaritana, fueron a comprar comida. O sea que algún trato sí tenían, pero no eran de amiguitos, ¿verdad? Eso sí tiene que estar, eso sí tiene que estar claro. No se llevaban bien, ¿verdad? Por necesidad, bueno, pero no se llevaban bien. Luego entonces en Juan 3, para ya venir al texto nuestro, es la conversación de Jesús con Nicodemo. Jesús está en Judea para las fiestas. Nicodemo se le acerca y tal, y tiene una conversación ahí. Y luego Juan 4 empieza diciendo que Juan estaba bautizando en Judea, y que los discípulos de Juan decían, oye, ahora vemos que Jesús pues bautiza casi más que tú, ¿verdad? Y aunque dice el texto que no era Jesús que bautizaba, sino sus discípulos, pero los fariseos ven esto y dicen, bueno, como los fariseos no quieren saber ni de Juan ni de Jesús, ven una oportunidad, ¿verdad?, para crear problemas. Y Jesús, dándose cuenta de esto, dice, mira, yo me voy, no hay problema. Juan bautiza en Judea, yo me voy a Galilea. Y ahí dice el texto que Jesús tenía que pasar por Samaria, en el versículo 4. De aquí empezamos a ver algo de la providencia de Dios, de cómo Dios orquesta, de cómo Dios coordina las cosas para que sus propósitos se cumplan. Dice, pero ¿y dónde se ve eso? Porque
sea, de repente si los fariseos no quieren causar esa división, pues Jesús no encuentra necesariamente una razón y dice, bueno, yo lo que hago. Si de repente los discípulos de Juan no están con este problema, pues no, pero los discípulos de Juan ya están viendo con ciertos celos. Los fariseos ven esto y Jesús dice, mira, yo me voy, pero yo tengo que pasar por Samaria, ¿verdad? Y él tiene que pasar por Samaria porque tiene que encontrarse con la samaritana. Entonces aquí vemos cómo esa providencia de Dios orquesta todas las cosas para que su voluntad se dé. Mucha gente habla de la teoría del caos, del efecto de butterfly effect, del efecto mariposa, que un detalle muy pequeño termina no haciendo que pase, pero que sucedan cosas que tú no ves la conexión entre esto y esto. No, vamos a ver, Dios sí la ve. Todo ese proceso está encaminado a que su propósito se cumpla, ¿verdad? Y en eso nosotros podemos descansar y debería darnos paz, mucha paz. Pero bueno, el versículo 5 al 7 dice que llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vimos que primero era cerca del mediodía, hacía calor, ¿verdad? Una tierra medio desértica, ¿no? Y ese calor. Normalmente las mujeres entonces que iban a buscar agua iban o en la mañana temprano o mucho más tarde para no, ¿verdad?, sufrir las inclemencias de ese sol. Pero esta mujer estaba sola cerca del mediodía sacando agua. Ya esto llama la atención. Y como sabemos la historia, porque la sabemos, no voy a estar a ver qué era lo que pasaba, no, ya la conocemos. Esta era una mujer con una vida, con un pasado no muy de orgullo, ¿verdad? No tenía mucho de qué enorgullecerse y probablemente ella iba al mediodía escondida, iba al mediodía porque no quería ir ni en la mañana ni en la tarde con el grupo de otras mujeres por vergüenza, porque las otras no la hacían sentir cómoda, ¿verdad? Se hacían sentir juzgada y vamos a ver, o sea, sabemos la vida que llevaba. No llevaba una vida buena, ¿verdad? Entonces, ella va sola. Quizás cuando ella llega, que ve a Jesús sentado en el pozo, ella quería estar sola, ella no quería estar con gente. Y aquí está este hombre judío encima, ¿verdad? Pero bueno, ya llegó, ya va a buscar su agua. Y fíjense que quien empieza la conversación no es ella. Quien empieza la conversación es él. Que realmente no tenía por qué. O sea, primero, un hombre judío no iba a hablarle a una mujer en público así solo. Eso no lo iba a hacer. Segundo, un hombre, si le hablaba, no era para pedirle algo, y mucho menos a una samaritana, ¿verdad? Y tercero, o sea, Jesús ya tenía cierto tiempo ministrando, ya se veía como un maestro, ya se veía como un rabí, digamos. Y esto es mucho peor, o sea, porque un rabí tampoco va a tener una conversación con una mujer de esa reputación. Eso rompía, o sea, esa expresión de Jesús, esa petición de Jesús de dame de beber, rompía toda la regla del legalismo de esa época. Entonces, evidentemente, ella misma lo reconoce, porque la respuesta de ella no es sí, ok, gracias, o sí, ok, te lo paso, no hay problema. No, la respuesta es ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? O sea, fíjense lo sencillo que debería ser, bueno, sí, toma un poco de agua. No, o sea, ella se sorprende tanto de la pregunta que le dice, pero ¿cómo es que tú me pides a mí agua? ¿Qué es esto? Ella está sorprendida por esa rotura de normas, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús en el versículo 10 realmente ignora su sorpresa, ¿verdad? Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. O sea, nosotros que leemos el texto decimos, wow, sí, pero mira esa pregunta,
que la saca de cualquier cosa, ella no necesariamente lo ve así, porque su respuesta es, pero tú no tienes dónde sacarlo, tú no tienes un cántaro. O sea, nosotros ahora viendo el texto decimos, wow, ¿sabes? El agua viva, qué profundidad, haciendo referencia al Antiguo Testamento y tal. Ella ni se entera, le va por encima. Y eso es una referencia clara al Antiguo Testamento, de hecho. O sea, Jeremías 2, Jeremías 17, que habla de 2 males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mi fuente de aguas vivas, han cavado cisternas y tal. Una referencia clara al Antiguo Testamento, pero ella ni lo ve. De hecho, más adelante, en Juan 7, dice Jesús que en el último día de la gran fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotará en ríos de agua viva. O sea, esto era una referencia clara a ese Antiguo Testamento, pero ella no está pensando en eso. Dice, dame de beber, pero ¿cómo que tú me pides agua a mí? Dice, no, pero es que si tú conocieras, tú me pedirías agua a mí para yo darte agua viva. Y ella dice, pues tú no tienes ni cántaro. ¿Qué agua me vas a dar si tú no tienes ni cántaro? Ella no está pensando en esa realidad espiritual. Ella está pensando en una realidad solamente, exclusivamente terrenal. Y eso es un problema común, de hecho. No con los samaritanos solamente, sino con nosotros hoy. Nosotros estamos constantemente ocupados, no preocupados, pero ocupados con las cosas terrenales, que olvidamos que vivimos una realidad espiritual. Y claro, eso tiene un problema, porque si descuidamos eso espiritual, esa realidad espiritual, pues no vamos a ganar nada tampoco con las terrenales. Y la Biblia el Nuevo Testamento está lleno de referencias con esta idea. Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y los demás serán añadidos. En Colosenses vimos poner los ojos en las cosas de arriba. Colosenses 3:17, todo lo que hagan, en palabra de hecho, háganlo en nombre del Señor Jesús, dando gracia por medio de él. 1 Corintios 10:31, que también lo revisamos. Entonces, ya sea que coman o beban, que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, estas cosas espirituales, esa realidad espiritual en la que vivimos, no podemos olvidarla. Y con esto no es decir solamente, recuerden sacar tiempo para estudiar la palabra todos los días, ¿verdad? Recuerden sacar tiempo de oración, que sí, claro que sí, pero no podemos ver estos tiempos como, ok, a la hora que sea, son las 6 de la mañana, me levanto, tengo aquí media hora, 1 hora de oración, de estudiar la palabra, y este es mi tiempo espiritual, y de las 7 en adelante es mi tiempo entonces terrenal. Y lo que somos más, ¿sabes? No sé, un nivel de santidad, a mediodía hacemos un break, ¿sabes? En la noche. Pero no es esto, o sea, vivimos una realidad espiritual. Vivimos aquí, cierto, pero es una realidad espiritual que muchas veces no tenemos en el radar, como la samaritana. Esos lentes espirituales los dejamos en casa. En una casa nos lo ponemos, muy bien, nos quitamos los lentes y entonces de ahí en adelante. Y de ahí en adelante no quiero decir tampoco que de ahí en adelante entonces como que no olvidamos de lo que vimos. No. Y nos pasamos un día que queremos, ¿sabes?, hacer la cosa bien y no sé qué. Sí, pero no estamos conscientes realmente de que es una realidad espiritual en la que vivimos. Que un momento de conversación con una persona, con un amigo, puede ser un momento de compartir el Evangelio, porque lo que importa es su alma. Lo que importa es su alma. Y a esto es que me refiero. O sea, si la palabra dice que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, tenemos que entonces que vivir reconociendo todo el tiempo que vivimos esa realidad espiritual, y que no es que hay solo un contenido espiritual en algo que hacemos. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. Pero bueno, Jesús entonces ella le dice, no tengo con qué sacarla. El pozo es hondo, está todavía pensando en cosas terrenales. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Y la segunda pregunta que le hace en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Esta pregunta espera un negativo, espera una respuesta negativa, de hecho.
sea, cuando ella hace esa pregunta, ¿verdad? En el tono que la hace, en la composición que hace, se entiende que se espera que es obvia la respuesta que no. ¿Ok? Obviamente tú no eres mayor que Jacob, que nos dio este pozo. Esa es la idea. Obviamente tú no lo eres. Tú no eres mayor que Jacob. Y Jesús en el versículo 13 le responde: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jacob te dio este pozo, pero el agua que yo te voy a dar te va a quitar la sed para siempre. Es más, el agua que yo te voy a dar te va a hacer a ti una fuente de agua. Madre mía. Y la respuesta de la samaritana: dame de esa agua para que no tengas sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Si me das esa agua, yo me ahorro este viaje todos los días. La samaritana todavía está en ese plano terrenal. No se entera. El agua que Jacob te dio no te sacia. El agua que yo te voy a dar. Y ella no ve lo raro, porque al final tú dices: ¿qué agua es que tú vas a dar? ¿Sabes? Que no me va a hacer sed y que yo ahora voy a brotar de agua. Ella estará pensando: yo no sé qué es lo que tú quieres decir, pero si yo me puedo ahorrar el viaje, tú dame esa agua, ¿sabes? O sea, ella todavía está aquí y ella no está viendo la realidad espiritual que Jesús le está tratando de presentar. Y nosotros somos muy así, vuelvo y digo. O sea, Señor, yo te necesito para que me vaya bien el examen. No es que no, pero puede ser desde antes. Oye, ayúdame a yo organizarme, ¿sabes? Tener mi tiempo para poder prepararme para ese examen, para ser fiel con lo que tú me has dado. Padre, yo te ruego que cambien el jefe, que me hace la vida imposible. Oye, que me dé paciencia, Señor, que me dé humildad, que yo pueda testificar a este hombre, a esta mujer. Que no te tiene, y el que no te tiene puede hacer lo que hace. Me hace la vida imposible. Pero no vemos eso, ¿sabes? Estamos muy cerrados, muy terrenal, muy: oye, Señor, amén, dame tu bendición, me ahorro el viaje. ¿Ok? De hecho, el Evangelio de la Prosperidad, esa iglesia de autoayuda, hay un libro muy famoso: Your Best Life Now, tu mejor vida ahora. Sí, bueno, si mi mejor vida es ahora, pues el cielo no es de nada. Yo creo que hacen eso, hacen mucho eso. Cogen esas promesas, esa realidad espiritual, y la quieren aterrizar aquí, y la quieren poner así, circunscribir aquí, cuando realmente no es así. ¿Okay? Y eso pasa mucho dentro de los mismos círculos cristianos también. No vamos a entrar necesariamente que si la Evangelio de la Propiedad o la iglesia de autoayuda no tienen gente que sean elegidas también, ¿verdad? Pero en iglesias sanas también eso pasa. O sea, esa promesa de que todo coopera para bien, sí, todo coopera para bien para los que aman a Dios. Y al final no quiere decir que todo te va a ir bien en la vida. No, eso no es lo que quiere decir. Y muchas veces tenemos personas que están en situaciones, ¿verdad? Y queremos ir a darle una palabra de aliento, ¿verdad? No te preocupes, que todo coopera para bien. Pero dándole entendido de que ese problema específico que tú tienes, ¿verdad? Vamos a ir a la samaritana. Eso de que tú ahora tienes que todo tarde salir a buscar agua con el sol, porque no tienes sol, no te preocupes, que ya no vas a tener que salir más. No necesariamente. Cuando Dios dice que todo va a cooperar para bien, o sea, claro, es que si alguien me pregunta: pero Jenny, ¿tú crees que todo va a cooperar bien para ti? Yo, claro que sí, porque yo llegaré a estar frente a mi Salvador eventualmente. Entonces cualquier otra cosa se ve como nada frente a eso. Escuchaba esta mañana, escuchaba la canción de I Can Only Imagine, de Mercy Me, de Solo Puedo Imaginarme, ¿cierto?
Eso siempre me ministra muchísimo. Entonces, claro, todo va a cooperar para bien, pues yo voy a llegar a ese momento. Pero eso no quiere decir que yo el problema que tengo ahora de enfermedad, de trabajo, de económico, de familia, no sé qué, que se va a resolver y va a quedar bien como yo quiero que quede. Eso no quiere decir eso. Sí tenemos en la palabra promesas, ¿verdad?, que nos dicen que aquí podemos tener todo lo necesario, ¿verdad?, para tener una vida plena en Cristo. No solo en el Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento. Porque el Salmo 37, 4, 5 dice: Él te dará las peticiones de tu corazón. Confía en Él, que Él actuará. No. Sí. Pero antes de cada de esos versos dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Confía en Él, que hará. Sí, pero antes de eso dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él actuará. Si tú no encomiendas al Señor tu camino, tú no confíes. Tú no estás confiando. Si tú no pones tu delicia en el Señor, Él no te va a dar la petición de tu corazón, porque son problemáticas para ti. Te van a hacer daño. Tu corazón es terrible. Leía esta semana, la semana pasada, que una de las peores mentiras que más problemas causaban en la cultura actual es la idea de follow your heart, sigue tu corazón. ¡Qué basura! Suena lindísimo, pero es terrible. Terrible. Realmente cocinado en el infierno. Pero bueno, la samaritana todavía está como nosotros con esto. ¿Okay? Ella no tiene todavía su delicia en el Señor. Ella no ha encomendado al Señor su camino, ¿verdad? Y lo que ella quiere es: mira, yo lo que no quiero es venir a coger este sol, sola, terrible. Entonces, si tú me das esa agua y yo no vengo, genial. Tú me dices dónde yo voy. Entonces ahora Jesús le da un giro a la conversación. Él está hablando de agua viva, ¿verdad? Ella va a ser una fuente de agua viva ella misma, del agua que Él le va a dar. Y ella todavía no, pero que tú no tienes cántaro. Bueno, pues dime dónde yo la busco. Y entonces ahora Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven. Pero ¿y eso? O sea, y este giro así, tan brusco. Porque ¿cuál es la necesidad de llamar al marido? O sea, pues, ¿qué tiene que ver? Un cántaro, para buscar el agua, ¿no? ¿Dónde es que está el agua? Bueno, mira, no en este pozo, es en el otro. Ah, bueno, pues ya va y la busca y ya. No. Jesús le dice: llama a tu marido y ven. Entonces Jesús dice: ok, tú todavía te mantienes en lo terrenal, ¿verdad? Bueno, pues vamos a lo terrenal. Tú no quieres irte tú no quieres entrar en esta realidad, en esta discusión, en esa realidad espiritual a la que yo me estoy refiriendo. ¿Te quieres quedar en lo terrenal? Bueno, pues quedémonos entonces. Porque la realidad terrenal tuya no es que te falta agua. Esa no es. El problema no es ese. Ok, vamos a ver el problema entonces. Fuentes de agua vida eterna espiritual. Ah, bueno, tú no tienes cómo sacarla. Yo lo que no quiero es tener sed. Ella todavía está en lo terrenal y Jesús le dice: ok, tráeme a tu marido. Vamos a lo terrenal. Ella había reconocido ya su necesidad de agua, su sed, pero ella no había reconocido su verdadera necesidad, su verdadero problema, que es espiritual. Ella tiene un vacío que solo Dios puede llenar, y ella lo había tratado de llenar, de hecho, varias veces. Y aquí vemos algo. Esa necesidad espiritual se muestra, nuestra realidad espiritual se muestra en nuestra vida terrenal también. Y eso es algo que podemos ver aquí. Porque Jesús fácilmente, claro, omnisciente, sabía la situación de ella, pero Jesús fácilmente le cambia la conversación para hacerle ver a ella su necesidad espiritual a través de su situación terrenal. Sí. Nuestro accionar terrenal está relacionado a nuestra situación espiritual. Y Jesús esto lo sabe, y por eso le dice: para tu marido.
Y la Biblia esto también lo menciona varias veces, de una forma u otra. O sea, siempre me ha llamado mucho la atención Proverbios 16:7, que dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos, el Señor hace que estén en paz con Él. Juan 1:4-20, que establece esa relación vertical, con la conexión de esto vertical con esto horizontal. Lo establece al revés, de hecho, en este caso. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Si tú aborreces a tu hermano, tú no amas a Dios. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, la Biblia está llena de pasajes que establecen que sí, esa realidad espiritual tuya, tu situación espiritual, se va a ver en tu vida. Se va a ver en tu vida. De hecho, que lo mencionábamos los últimos 8 o 10 domingos, en Colosenses, Pablo lo que dice es: ahora esta nueva realidad espiritual de ustedes, esta relación espiritual de ustedes, se debe ver de esta forma. ¿Verdad? El capítulo 3, ya capítulo 3 en adelante. No podemos estar bien con Dios y que eso no se muestre en nuestras vidas, eso se va a ver. Pero asimismo no podemos estar mal y esconderlo, también se va a mostrar. Entonces Jesús coge esto, ¿no?, para de su realidad terrenal, un síntoma de esa enfermedad terminal que ella tiene espiritualmente. Y la respuesta de ella a esto es una respuesta muy corta, muy escueta, muy cortante: no tengo marido. Y vamos, o sea, comparada a esa respuesta con las demás que venía ella teniendo en la conversación. O sea, versículo 11, tú no tienes con qué sacar el agua, tú no tienes un cántaro, ¿con qué me la vas a sacar? Versículo 12, pero tú eres mayor que Jacob, que sus hijos, que el ganado. O sea, ella es conversadora, ¿no? El versículo 15, bueno, pero dame de esa agua para que no tenga que ver. Y ahora no tengo marido. Y yo me imagino, o sea, de repente incluso ella puede estar ahí sacando el agua, no sé qué, diciendo, pero no tiene cántaro, no sé qué, no sé cuánto, y de repente no tengo marido. Y ya, y cortó. Corta la conversación. Pero hay que entenderlo. O sea, esa respuesta de no tengo, de hecho, la pregunta, o sea, o el requerimiento que le hace Jesús de ve, busca a tu marido, le trae a ella el recuerdo de todo eso, de toda esa culpa, todo ese peso, toda esa carga, todo ese dolor. Claro, sabemos lo que dice después. Ella ha tenido 5 maridos tenidos y el que tienes ahora no es tu marido. Y por más que hoy quiera venderse eso como libertad y empoderamiento, eso es mentira del diablo. O sea, esta mujer está sufrida. Esta mujer está cargada. Se nota en la conversación, no tengo marido, y corta, ya. De repente ella puede haber pensado que una conversación que estaba siendo hasta agradable con este judío que está ahí sentado, ahora se pone amarga. Este pequeño refresco que ella está teniendo, porque ella viene sola, y viene sola porque la juzgan, se encuentra con este tipo ahí que está ahí sentado y le pone conversación, pero no la está juzgando todavía, y hablándole del agua y no sé qué, y ella de repente está en ese día pasando una conversación de 3-4 minutos agradable. Se olvida de su situación. Su situación no es de felicidad. Y se olvida de esa situación. Pero cuando viene esto, no tengo marido, viene todo ese peso, todo ese dolor, toda esa historia. Hoy, el mundo te quiere quitar esa carga, quitar esa culpa, quitando la ley. No importa, nada está mal. Tú dale. Eso no es así. Eso es mentira. El mundo sabe que es mentira. ¿Estamos claros? Pero Jesús
no te quita la culpa si Él te da gracia. Él no te quita la ley, Él te da la gracia. Cosa muy diferente. El mundo te dice, no, eso no está mal. Jesús te dice, sí, eso está mal, pero ya yo lo resolví. Una cosa es la mentira, otra cosa es la verdad. Y por eso es que el Evangelio es tan grande. Porque es que esa verdad no tenía otra solución. Y era verdad, no podíamos negarlo, estábamos condenados. Y cada uno de nosotros tendrá si somos cristianos teníamos, nuestro paquete encima. Así como ella. Y claro, algunas historias más dolorosas que otras, pero igual de condenatorias. Igualito que ella, estábamos todos. Pues el mundo te quita la ley, te dice, no, no importa, eso está bien, tú no le haces daño a nadie, no sé qué. Claro, esa es la peor mentira. Mientras tú no le haces daño a nadie, pero vamos a ver, me estoy desbaratando yo por dentro. Pero no le hago daño a nadie. Solamente a mí. Qué idea tan genial. Pero eso no te quita la ley, eso te da la gracia. Porque el pecador necesita gracia. Jesús no va a decirle eso y lo deja ahí. Él sabe que la respuesta de ella va a resaltar su pecado, va a recordarle todo eso. Jesús es el que le pone la conversación. ¿Ok? Él es el que le dice, dame de beber. Él sabe para dónde esto va. Él lo sabía desde el principio. Ella no sabe que él es el Mesías. La solución a su problema. Él empieza la conversación sabiendo quién era ella. Porque él vino a buscar a esos pecadores. Y si él vino a buscar a esos pecadores, como decía la canción, entonces nosotros, iglesia, no podemos venir a rechazarlos. No podemos venir a no atenderlos. No podemos venir a juzgarlos. Jesús, de hecho, no la juzga, no le echa culpa. La culpa ya la tiene ella. Pero Jesús no le celebra el pecado. ¿Ok? Y su iglesia tampoco. Jesús no lo toma a la ligera. Porque la realidad también es que no hay salvación sin convicción de pecado. Entonces, esta conversación, este giro a la conversación era necesario. Porque ella no puede llegar a la gracia sin primero verse frente a la ley y ver que falló contra la ley. Entonces era necesario. Y esto es amargo. Esto es doloroso, esto no es placentero. Isaías 6:5 cuando dice, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Él no estaba gozoso diciendo eso. Ay de mí, o sea, que yo no sirvo para nada. Él no estaba disfrutando ese momento. Claro, porque lo decimos a veces, leemos pasajes de la Escritura y claro, vemos aquí el pecado del hombre versus la santidad de Dios y claro que nos quedamos asombrados de la santidad de Dios cuando vemos pasajes como este, pero a veces olvidamos que cuando Isaías está diciendo eso, él está sufriendo. Él está sufriendo su pecado frente a la magnitud de la santidad de Dios. Ese trago que es necesario porque no hay salvación sin convicción de pecado, pero es un trago amargo. Muy amargo. Muy amargo. Y por eso la respuesta cortante de ella, no tengo marido. Ya, se acabó la conversación. Es necesario vernos en ese pecado nuestro. Es necesario que ella pasara por eso en la conversación. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Es verdad, no tiene marido, pero tu pecado no termina ahí. Es mucho mayor. Esto no es placentero. Para ninguno de nosotros. Para ninguno de nosotros. Y yo imagino la expresión de la mujer como una mezcla de vergüenza y de asombro ante eso que le dice Jesús. Un hombre que ella nunca ha visto, que le pone una conversación, que viene a un pozo sin cántaro, o sea,
empieza a hablar de agua viva y no sé qué, y ahora mira por dónde va. Y ahora me acaba de decir, mi vida. ¿Pero quién es este? Yo imagino que la vergüenza, como vergüenza, como con asombro, con esa historia de dolor, pero ¿quién es este? Y ahora ya vuelve a lo espiritual, pero medio corriendo. Señor, me parece que tú eres profeta, dice el versículo 19. Pero el versículo 20, ¿qué dice? Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ahora vamos a entrar en una discusión teológica. Ella se acaba de dar cuenta que ella está frente a otra cosa. Pero todavía no. Yo no sé si es que no lo ve o no quiere ver. Porque esta respuesta es una respuesta de evasión. Ella no está todavía lista. Sí, es verdad. Eso es así, tiene razón. Yo necesito algo, mi vida no. ¿Dónde es que debemos adorar realmente? Sí, yo tengo 5 maridos, pero la adoración. Y Jesús responde su pregunta. En el versículo 21 y 24, del 21 al 24, Jesús responde su pregunta. No necesariamente vamos a entrar en esos detalles. Dice, pero oye, ni Jericín ni Jerusalén. Tú todavía no lo sabes, pero en unos pocos meses todo eso se va a resolver. Así dice, versículo 24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Un versículo también bastante conocido, la adoración es en espíritu, de tu espíritu al espíritu de Dios, ¿no? Y en verdad, de acuerdo a la revelación de Dios también. Ante esta respuesta, porque Jesús le responde su pregunta, y ante esa respuesta, la de ella, la mujer le dijo, versículo 25, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Eso me parece una respuesta como, cuando Él venga, pues ya sabremos. O sea, le respondió su pregunta, le deja todavía abierto su problema de los 5 maridos que ha tenido, le deja su culpa, le deja su cosa, y ella dice, sí, mira, ya vendrá el Mesías. Ella se queda todavía con eso. Está respondida su pregunta, ¿no? Ella sabía que venía un Mesías. ¿Okay? Ella lo sabía, lo esperaba de hecho. O sea, tenía esa semilla, digamos, ahí ya plantada en su corazón. Y no lo sé, pero puede ser que inclusive cuando ella dice eso es como mira, esta puede ser la última esperanza. Porque mira, 5, tengo otro que no es mío, o sea, ya la sociedad no me acepta, tengo que venir sola, sacar algo. Entonces soy samaritana, hay un lío que se adoramos aquí, que se adoramos allá, o sea, cuando tú quieres venir a ver, yo tengo todo esto, pero decido arrepentirme, voy y pongo sacrificio, en Jericín, no era ahí, era en Jerusalén y no me vale de nada, o sea. Cuando venga el Mesías ya, quién sabe si Él puede, ya averiguaremos. O sea, ya se cansó. Ya la conversación, su culpa, toda esta incertidumbre, este desconocimiento, ya la venció. Y cuando Él llegue, eso como estas conversaciones que hay entre cristianos, ¿verdad? Bueno, que ese versículo, ¿qué quiere decir? Y entonces sale uno muy espiritual, tú sabes, Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son, las cosas escondidas son de Dios. Ya se acabó la conversación. Ya, no hay más nada que hablar, eso es verdad. ¿Es bíblico lo que está diciendo? Pues ya no hay más nada que hablar. 5.000 bibliotecas que no debieron escribirse porque la cosa. Y yo creo que ella usa esto así. Mira, cuando venga el Mesías ya él. Claro, cuando venga el Mesías lo declarará todo, pero podemos. O sea, tú tienes un tema, vamos a verlo. Pero claro, ella no sabe con quién está hablando. Ella no sabe lo que Jesús le dice en el versículo 26. Yo soy el que habla contigo.
Imagínense esta situación de esta mujer que dice aquí, cuando él llegue ya veremos. Cuando él llegue ya veremos. Y ahí viene esta respuesta: yo soy, yo llegué. O sea, la respuesta de ella deja el cántaro y sale corriendo a decirle a la gente lo que había pasado. Ella llegó a un punto de que no tenía fuerza para seguir la conversación, pero cuando Jesús le dice, yo soy ese Mesías que tú estás esperando, yo soy el que habla contigo. Versículo 29 y 30, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Ella ya no tiene vergüenza por su pecado. Ella fue solo al mediodía para no encontrarse con gente. Y luego de este encuentro con Jesús, ella va a buscar a la gente. Es increíble. Ella tiene algo más grande que compartir ahora que el pecado. El pecado de ella ya ahora se ve como que ya, ¿qué es esto? Ya. Que sí, que está mal, pero ya, que vengan a ver a este hombre. El versículo 28 también menciona que ella deja el cántaro. ¿Okay? Ella dejó el cántaro y fue a hablar con los hombres del pueblo. Y eso también es interesante porque ¿qué ella estaba haciendo ahí? Estaba buscando agua. Y ahora ella sale corriendo hacia la gente del pueblo y dejó el cántaro. Sus intereses y sus prioridades cambian. Ella fue a sacar agua terrenal, pero ella dejó el cántaro para ir a compartir de Jesús espiritual. Ahora, la realidad también es que ella iba a volver, porque ella tiene que beber agua. Es una realidad. Entonces ella sabía que iba a volver, pero ella no iba a dejar el cántaro ahí. Ella sabía que volvería, ella sabía que venía a hablar con Jesús de nuevo. Y aquí entran los discípulos. ¿Se acuerdan que ellos fueron a comprar algo de comida? Y entonces ahora los discípulos llegan, ven a Jesús que está hablando con esa mujer, se sorprenden pero no dicen nada. Lo dicen, la palabra dice que se sorprendieron, pero ellos no dicen nada. Y entonces les rogaban que comieran. Perdido los pobres. Y él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Y vamos de nuevo. Lo terrenal, oye, come. No es que yo tenga una comida que ustedes no saben. Y el versículo 33, pero le habrá algo, alguien le quedó comida su mejor. Eso se están preguntando los discípulos de nuevo, como la samaritana al principio. Terrenales todavía. Pero ¿y quién le habrá dado de comer? Que ahora dice que usted no tiene hambre. Que tiene que comer otra cosa. ¿De qué está hablando? Realidad espiritual, realidad terrenal. De nuevo, no es que no tenga que comer, claro que tiene que comer. Claro que sí. Versículo 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. En 40 sigue diciendo, de modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Se quedó en Samaria 2 días. Y sigue diciendo, muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Yo creo que muchos cristianos no llegan a ese punto. Yo creo que nos quedamos en creer por lo que otros dicen. Escuchamos a un gran predicador, tenemos un amigo, ¿sabe? Que es muy cristiano, estudia la palabra, está creciendo, está dando fruto, venimos todos los domingos, pero no lo oímos nosotros mismos como los samaritanos, que dicen, sí, no, ya no creemos por lo que tú dices, creemos porque nosotros lo hemos oído. Yo creo que si eso no pasa,
habría que cuestionar realmente si la fe de esa persona que es así es genuina. ¿Okay? Yo veo, a través de los años en el Evangelio, en la iglesia, he visto casos de personas que son líderes, ¿verdad? Y que se alejan. Y caen y se alejan. Y que cuando esto pasa, hay personas que se van también. No de la iglesia. No quiero decir que se cambien de iglesia porque mil cosas pueden pasar. Tal. Quiero decir que se alejan del Evangelio. Yo creo que esas personas así realmente no habían pasado a esa etapa que sí pasaron los samaritanos, que dijeron, no, sí, yo sé lo que tú dijiste, pero yo fui y yo lo oí. Yo creo que se quedan ahí. Si no vamos nosotros a encontrarnos con Jesús, igual que ellos, a tener una relación directa con Él, conociéndolo a través de su palabra, en oración, podemos realmente decir entonces que sabemos que es nuestro Salvador, así como dijeron ellos, sabemos que es el Salvador del mundo. ¿Podemos decir eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Y aquí vemos una mujer samaritana, libre, fue al pozo, sola, sin esperanza, con vergüenza, escondida. Y ahora ya va a testificar. Ya no tiene esa vergüenza. Trae a otros a Jesús. Está libre, ¿no? Y eso me acuerda, de hecho, vamos a pasar esto a tiempo. Y eso me acuerda a la historia de los 10 leprosos. Los 10 leprosos había un samaritano. Dice Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, del versículo 11 al versículo 19. Versículo 11 dice: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Venía de Galilea, iba a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia de lejos, y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. 10 leprosos fuera de la ciudad, fuera de la aldea, porque claro, los leprosos tenían que estar fuera, eran aceptados dentro. Y desde lejos gritaron, no se acercaron, no podían acercarse, y gritaron de lejos: sánanos, ten misericordia de nosotros. Y Jesús de lejos le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. El ir a mostrarse a los sacerdotes era lo que tenían que hacer para poder ser aceptados nuevamente dentro del pueblo. Tenían que ir, mostrarse al sacerdote, y que el sacerdote le diga: sí, ok, te declaro limpio, tú puedes volver a la vida en el pueblo normal. Entonces, los otros 9, que por implicación entonces serían judíos, ¿verdad? Probablemente siguieron porque su prioridad era volver a su vida normal, ¿no? Volver a ser aceptados en el pueblo, en la vida pública. Tienen que ir al sacerdote y dice: bueno, estoy sano, pues yo sigo, eso fue lo que me dijo, vaya al sacerdote, pues yo sigo. El samaritano no necesariamente tenía que ir al sacerdote, no tenía ese peso, vamos a llamar esa carga, no tenía ese ritual y tal. Estaba más libre de esas ataduras. Los otros 9 querían acercarse a la gente del pueblo, pero ese samaritano, ahora libre, no vaya, sino que vuelve acá. Y dice, el versículo 16, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. O sea, él se acercó. Le gritó de lejos, primero. Pero cuando Jesús lo sana, que él no sigue a un sacerdote, no era que él no tenía que ir, probablemente yo después, no hay ningún problema. Pero primero él vuelve a Jesús y se acerca a Jesús ahora limpio. Y Jesús deja que se acerque. La samaritana también fue así. Ella quedó libre,
y soltó el cántaro y fue donde la gente. Ella pudo coger su cántaro, wow, qué experiencia. Y con su cántaro fui, ¿verdad? El agua, no sé qué, se tenía que poner a cocinar, lo que sea. Y luego, entonces, no. Como igual, quién sabe si los otros 9 después fueron a los sacerdotes y luego dieron sus ofrendas, acción de gracia y todo lo que quieran. Pero estos dos samaritanos, el encuentro con Jesús fue tal que lo hicieron totalmente diferente a los otros, totalmente diferente a lo que se esperaba que hicieran. Y aquí, para ir cerrando ya, vamos a repasar unas seis ideas, ¿verdad?, que vimos en este pasaje de la samaritana, y cerrando con el tema de los 10 leprosos. Y lo primero es que no podemos olvidarnos que hay una realidad, que vivimos una realidad espiritual. La samaritana estaba viviendo su día a día, sacando agua, sola, escondida. Ella no estaba viendo el Mesías que estaba sentado frente a ella, el Salvador del mundo frente a ella, la solución a su problema estaba ahí. Su pecado, su carga diaria, y cuando digo su carga diaria no quiero decir su trabajo, sus quehaceres, es su carga, su culpa. La cegó de la realidad espiritual que Jesús le estaba hablando en la conversación. Entonces no podemos olvidarnos que hay una realidad espiritual y que vivimos una realidad espiritual. Segundo, nuestra situación espiritual se muestra en nuestra vida terrenal. Eso también es siempre así. Si estamos vacíos espiritualmente, vamos a mostrar una vida de pecado, de desenfreno, una vida de que poco importa, como ella. El Mesías llegará algún día. Una vida sin esperanza. Pero si estamos llenos espiritualmente, vamos a mostrar una vida llena del Espíritu, de los frutos del Espíritu. Y por eso le dice Jesús que tú vas a brotar. En Juan 7, de hecho, esa explicación se da en el versículo 39. Leíamos antes de que Jesús se pone de pie en el versículo 37 y dice, yo soy de esa referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? De que de él van a brotar ríos de agua viva. Y en el versículo 39, entonces, Juan explica eso y dice que se refiere a la venida del Espíritu Santo, pero que todavía no había llegado. ¿Okay? Entonces, si estamos llenos, se va a ver así. Cuando Jesús dice que va a brotar ríos de agua viva de ti, que tú vas a ser esa fuente de agua, es porque tú vas a tener ese Espíritu Santo, como dice Juan 7:39. Número 3, hasta que eso pase, entonces estamos esclavos del pecado y la otra persona estará esclavo del pecado, y Jesús tiene gracia con ese pecador. Jesús tuvo gracia con la samaritana, y por tanto la iglesia también tiene que tener gracia con el pecador. Ella llegó cargada y se fue ligera, ella llegó avergonzada y se fue liberada. Jesús la confrontó, no escondió nada. Él pudo decir, sí, el que tú tienes ahora no es tu marido. Ya eso era suficiente problema. Pero no, le dijo, no, es que 5. No has tenido 5, y el que tiene ahora tampoco es tu marido. Él no lo escondió, a él no le pasó un pañito tibio. Porque el pecado no se resuelve con pañito tibio, porque si se resolviera con pañito tibio no hubiese tenido que venir Jesús a morir en la cruz. Y eso no es un paño tibio. Entonces no podemos tratarlo tampoco con paños tibios. Jesús la confrontó, pero con gracia. Le declaró su pecado, pero no la juzgó, no la acusó. Ella misma ya se acusaba, ella misma se juzgaba, ya salía sola. Ella misma ya estaba saliendo sola. Ya ella misma se juzgaba y se acusaba a ella al hacer eso. El pecador que no conoce de Cristo está esclavizado. Ese pecado le crea su culpa. El pecador carga con esa culpa, y la iglesia debería ser un refugio. La iglesia debería ser eso que fue Jesús para esa mujer samaritana. Ella salió avergonzada y se encuentra con esto. Y así deberíamos ser nosotros como iglesia. Número 4, no hay salvación sin convicción de pecado. Si bien es cierto que en el punto 3 tenemos que tener gracia, el punto 4
tenemos que decir como Isaías. ¿Okay? Tenemos que decir como el ladrón en la cruz. Yo me merezco estar aquí. Acuérdate de mí, si tú quieres. Acuérdate de mí. Yo no puedo hacer nada. Si tú te acuerdas, bien. Si no, yo qué puedo hacer. Pero tenemos que tener la convicción de pecado para llegar a ese punto. No podemos estar llenos espiritualmente sin primero vaciarnos. Y si no vamos a vaciar, ¿de qué no vamos a vaciar? De pecado. Es un trago amargo, pero necesario. Muy amargo. Y si tú no has pasado por ese momento de reconocer tu pecado frente a Dios, pide a Dios que te dé convicción de pecado. Que te muestre su santidad. Para que veas tu maldad. Para que lo puedas ver en toda su gracia. Porque si no tienes convicción de pecado, entonces tú no has visto la santidad de Dios. Número 5. El encuentro con Jesús debe cambiar nuestros intereses, nuestras prioridades. Eso debe verse. Como la samaritana. Ella dejó el cántaro y se fue a hablar. Inmediatamente. No es verdad que podemos tener un encuentro con Jesús y que no cambie algo en nuestras vidas. Eso no es verdad. Si no hay cambio, no hubo un encuentro genuino. Punto. Es imposible. Imposible. Si yo me paro en el ferrocarril, el ferrocarril que va a Colón, ¿verdad? Pero no en el principio, en el medio de ahí, en el monte, cuando el tren va rápido, ¿verdad? Y yo me paro así en el medio y me encuentro con el tren y después yo vengo y digo, no, mira, es que el tren me dio un tabanón y llego aquí así, así, óyeme viejo, mira, a ti no te dio ningún tren porque es imposible que el tren te dé y tú te haces una pieza. Es lo mismo. O sea, si tú te encontraste con Jesús, no es verdad que te quede igual, es imposible. Entonces, advertencia. Si tú crees que te has encontrado con Jesús y tú no has visto cambio en tu vida, revisa eso. Porque es muy posible que no haya sido genuino, que haya sido un momento de emoción, que haya que revisar. Porque es imposible. Y número 6, nuestra realidad espiritual cambia cuando nosotros mismos volvemos. Tú puedes tener un encuentro con Jesús. Como dice la parábola del sembrador. Algunas caen y no sale nada, pero algunas caen y salen. Y luego mueren. Es así, ¿no? Y solo algunas caen y dan fruto. Podemos tener ese encuentro con Jesús, pero si ese encuentro no nos hace, no sé, es medio cliché la palabra, pero si no nos crea como una dependencia, una adicción, ¿verdad? Hay que revisar. Si no nos vemos como ella, sin ninguna esperanza, ninguna. Ese comentario de dónde adoramos, incluso puede, de hecho, puede ser ella de que, bueno, yo voy y hago ofrenda de paz, no sé. Pero claro, cuando ella dice lo del Mesías, es que ya ni eso. O sea, porque ya no estoy ni segura si es en ese monte o en el otro. Entonces, si no llegamos así, y ok, te vimos ese encuentro, y yo voy, pero yo vuelvo. Y se quedó 2 días con ellos. Ellos no querían que se fuera. Ellos no querían que se fuera. Y a veces uno, oye, no, muy emocionado tal. Y tú entiendes que te rinde hasta el próximo domingo. Hay que ver si realmente nos encontramos con Jesús. Cara a cara, de verdad. Porque no es verdad que vamos a encontrarnos con Jesús y que no vamos a querer volver. Y que no vamos a ver cambio en nuestra vida. Y que no vamos a convencernos del pecado.
Si nuestro encuentro con Jesús fue genuino, esas tres cosas tienen que ser. Tenemos que querer volver. Vamos a ver cambio en nuestra vida. Y tenemos que tener convicción de pecado. Si esas tres cosas no se dan, el encuentro no fue genuino. Por lo del tren. O sea, es un encuentro con alguien como Cristo, que pagó nuestra redención, que está ahora sentado en su trono, el creador de todo, el único digno para siempre, el que nos libró de la condenación, que no teníamos nada que hacer, ninguna opción, y nos encontramos con ese y quedamos igual. Imposible. Imposible. Vamos a orar. Vamos a orar a ese Cristo, a ese Jesús, que pagó nuestra redención, que está centrado en su trono, que sostiene la creación, que es el único digno para siempre, el único capaz de perdonarnos, el único capaz de venir al mundo y cumplir 100% con la ley, perfectamente, para morir como el que más la había violentado, para que luego su justicia pueda ser imputada a nosotros. Estábamos condenados, perdidos, sin esperanza, sin ninguna opción, sin ninguna salida. Y que luego ese que murió resucitó. Y esa resurrección nos garantiza y nos da la esperanza de que resucitaremos con Él también en el futuro. Padre, yo oro para que esta verdad realmente pueda cambiar nuestras vidas. Para aquellos que hemos creído, yo te pido, Señor, que tu evangelio, que esa realidad de tu sacrificio, de tu salvación, de tu ser esa esperanza para nosotros, pueda realmente cambiar nuestra realidad terrenal, nuestra vida terrenal, para que esa nueva realidad espiritual nuestra se vea en un caminar digno del evangelio, en un caminar que te glorifique a ti, en un caminar que no manche tu nombre, en un caminar de agradecimiento a ti por lo que tú hiciste. Padre, y también quiero pedirte por aquellos que de repente no hemos aceptado tu sacrificio, por aquellos de nosotros que de hecho, aquellos de nosotros que podemos creer que hemos tenido un encuentro contigo, que podemos estar pensando que te conocemos, pero que te conocemos de una idea, de una prédica, de algo que te hizo clic, Señor, pero que no te conocemos personalmente, que no nos hemos encontrado con tu santidad, no hemos sido convencidos todavía de nuestro pecado, no nos hemos visto como Isaías se vio frente a tu santidad, y realmente todavía entendemos que algo podemos hacer por nosotros, que algo de merecimiento podemos tener. Señor, todavía no estamos convencidos de que no merecemos nada, que lo que merecemos es el castigo eterno. Señor, que no tenemos otra opción, no tenemos otra salida que no sea entregarnos a ti. Señor, yo te pido por aquellas personas que pueden estar ahí, Señor, que tú le des esa convicción de pecados, que tú le des ese reconocimiento de necesidad de salvación, de necesidad de ese Mesías, como su última esperanza. Señor, el que tú en el día de hoy le digas, yo soy el que habla contigo, yo soy
no tienes que buscar más. Que tú puedas hacer eso, traer esa condición de pecado, Señor, ya que esas personas que ahora entonces se van a ver perdidas, que tú puedas inmediatamente decirles no, porque yo soy, el Mesías está aquí hablando contigo. Padre, te pido por esas almas y esos corazones, Señor, que tú, los que has llamado, los traigas a tu redil, a tu familia, como tus hijos adoptivos. Padre, te glorificamos y te damos muchas gracias por este tiempo. En tu nombre. Amén.